Ley de medios alternativos dice que igual, una vez recibida la demanda, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la remitirá de inmediato al centro estatal. Pues, sea petición de parte o por oficio, ya es correctiva porque ya está el problema en el órgano jurisdiccional, pero quieren solucionarlo. Después vamos a ver ejemplos prácticos de estos. ¿Qué antecedentes? Pero para esto se requiere la mediación, decíamos. ¿Qué antecedentes son? Mire, no es nada nuevo la mediación. Podríamos decir que tiene su origen desde que empieza la humanidad y las diferencias, porque antes de que hubiera jueces, pues así se arreglaban los asuntos, platicando. Sí. Necesitaban de un tercero, quizás el padre de familias, el cabeza, o alguien del clan que decía, mire, vamos a arreglar el asunto. Había jueces, ¿no es cierto? Muchos tribunales incluso contemplan la audiencia como conciliación o la llevan en su propio nombre. Estamos hablando del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, las juntas de conciliación. O sea, no es algo nuevo la cosa. Pero la pregunta entonces, ¿por qué tomó la justicia alternativa? ¿Por qué surge? Bueno, ¿qué obstáculos tenía la justicia ordinaria? Y que se establece incluso en la exposición de motivos de la ley local. Dice el gobernador, que fue el que presentó la iniciativa, dice, hay que poner otros medios alternativos de solución, dice, para que la justicia sea pronta, eficiente y eficaz, que desoje la carga de trabajo de los tribunales, lo cual ha entorpecido, fíjese, lo dice la exposición de motivos, no yo, lo cual ha entorpecido la correcta administración de justicia. Las cargas de trabajo, ¿cómo están los tribunales? Hasta el doble. 2. Las audiencias de su gran mayoría nada más es para cumplir el trámite. Ni van las partes, y si van, pues no hay arreglo, ¿o no? No hay verdaderas oportunidades de llegar a un acuerdo, porque no se ofrece a las partes el tiempo. Mire, a diferencia del mediador, la paciencia, la disponibilidad, el saber escuchar a las partes. Por muchas veces los pleitos, vamos a ver ejemplos prácticos después, son todos resueltos, son diferencias que no son ni sustantivas. El señor decía, ya no quiero cumplir con mi hijo porque una vez cuando fui por él para el derecho de convivencia, escuché que le dijo a su mamá que estaba separada, dice, si yo no quiero estar con mi papá. Y empezaron, y esa era la verdadera raíz del problema. ¿Cuándo se va a resolver en un órgano jurisdiccional eso si no hay contacto entre las partes? En otras palabras, miren, no hay comunicación ni se desahogan, todos por escrito, casi, ¿no es cierto? Sí. Y además se faltan al respeto, porque yo cuando veía los asuntos de derecho genérico, pues, y luego veía la otra, oiga, pues uno de los dos tiene que estar mintiendo, porque cada quien decía cosas, ¿no es cierto? O quizás los dos, porque decían, pero ¿y quién hace eso? Bueno, ahí entra la etapa de los abogados, ¿no? Después vamos a ver cómo los abogados podemos colaborar en esto. Estos son entre otras cosas. Pero miren, la mediación, ¿qué se requiere para la mediación? Pues nada más la colaboración de las partes. Nada más. Para que haya una buena mediación, los dos deben estar de acuerdo en platicar. Los dos deben de estar de acuerdo en tratar de llegar juntos a una solución al problema. Es básico, porque con uno pues no se puede. Y todos lo llevamos, es inmanente al ser humano la mediación. Fíjese, los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos se pelean, no le oye hijo, a ver, escúchame, a ver hija, ¿por qué es? O nuestros hermanos quizás, familiares, y tratamos de arreglar la situación en paz, en tranquilidad. Y mal que bien se arreglan las cosas. Ese es el origen de esto. ¿Qué se requiere? Ser razonable, nada más. Vamos a ver después los obstáculos a esto. ¿Qué diferencias hay entre la mediación y la conciliación? Básicamente, yo encontré ahí en la doctrina tres distinciones. Unos dicen que son sinónimos, otros que la diferencia es mera tradición jurídica del derecho anglosajón y la otra de la escrita o romanística, sobre todo en aspecto civil, porque eso se da la conciliación y está prevista en muchas leyes, lo sabemos, la conciliación. Pero una más
Una más, que ¿qué diferencia supone entre el mediador y el conciliador? Ambos facilitan la comunicación entre las partes, solo que el mediador nada más es lo que hace, facilita esa comunicación. En cambio, el conciliador tiene una participación más dinámica. ¿En qué sentido dice nuestra propia ley de medios? En que propone soluciones, participa más. Ya no se queda nada más, oye, si no se pusieron de acuerdo las partes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de, la palabra sería, fíjese, sin faltar a la neutralidad ni a la imparcialidad, persuadirlos de que lo mejor para ellos es llegar a un acuerdo. Esa es la palabra, persuadir. Nomás que le llamamos neutral, imparcial, pero su labor en realidad es de persuadir a las partes, y lo dice, mientras que el conciliador puede proponer soluciones, una participación dinámica, el mediador no. El facilitador se enfoca a un área distinta a la materia penal, la víctima o el ofendido con el imputado. Pero lo que se quiere también entre ellos es que haya paz y tranquilidad. Ahí quizás sea un poco más delicado. ¿Sabe por qué? Porque las obligaciones o la reparación debe ser razonable y proporcional, dice razonable y proporcional al daño ocasionado por querella en aspectos de indemnización, tratándose de delitos no graves. Por ejemplo, imagínense usted una violación, algo de pederastía, ¿cómo se va a llegar a eso? No, es algo de cuando accidentes de tránsito o daños, que es lo más común, ¿no? De otro tipo, pero delitos graves, esos no. La mayoría de las legislaciones los excluyen. ¿Cuáles son los beneficios? Los interesados expresan personalmente sus opiniones directamente a su contraparte de una manera libre y espontánea. Se dan respuesta a preguntas, tienen la oportunidad de restaurar y en ocasiones cambian de parecer respecto a sus diferencias, ¿no? Evitan gastos porque el trámite es rápido y gratuito, lo que hemos insistido mucho en lo gratuito y lo rápido. Previenen daños emocionales o de cualquier otra naturaleza. Y ahí la diferencia es que los dos ganan, porque en el juicio ordinario normal o hay un ganador o un perdedor, o puede ser una sentencia ahí que conceda una parte, la otra, pero no quedan conformes normalmente. Los abogados que conocemos, es raro que alguien, y sobre todo en familiares, que alguien se quede satisfecho, y los dos menos. ¿Cuáles son los obstáculos para la justicia alternativa? Miren, el orgullo. Y es que hay una máxima muy famosa que en estos últimos días dice que, o tiempos críticos, dice que la gente no iba a estar dispuesta a ningún acuerdo. No sé si ustedes se han notado de eso. Difícilmente lo vemos que ese es el principal, el orgullo. Miren, hay una experiencia donde ya se había puesto, llegaron a la mediación el esposo y la esposa, se pusieron de acuerdo en el divorcio, acordaron la pensión de los dos hijos menores, la convivencia, todo. Pero ¿dónde estuvo el problema? En la disolución de la sociedad conyugal, específicamente en el menaje de la casa. Se repartieron el automóvil, todo. El problema llegó cuando llegaron a la cama, fíjense. No, y es cierto, esto es verídico. Una cama king size. Ya estaban todos de acuerdo, los dos, y los dos querían la cama. Pues ¿cómo iban a repartir la cama? Y el colchón, imagínense, ¿no? Se tuvo que interrumpir la audiencia, el orgullo, porque en realidad no hay otra razón de ser. Hábilmente la mediadora después dice, oigan, ya la conciliadora en su etapa de conciliaciones, pero no podrán, ya se pusieron de acuerdo en todo, ¿qué puede hacerse aquí? ¿Hay alguna razón efectiva por la cual se tiene un valor adicional en la cama, además de haber dormido allí, ¿verdad? Imagínense esto. Bueno, después de hacer su trabajo, al final, el problema, ¿sabe cuál era? Es que nadie de los dos quería después la cama. De veras, es para Ripley, ¿eh?
Y llegaron a un acuerdo y todos en paz, fíjese. Todos en paz. ¿Cuál es el otro problema? Y si se ven, si se están dando cuenta, son aspectos netamente de principios morales. Que la mentira. Llega la parte, llega la otra, y normalmente no se voltean a ver. Se dirigen siempre al mediador, a la conciliadora. En ocasiones se hablan de usted o de los títulos nada más, y poco a poco se van. Y ya cuando se va llegando a la raíz del problema, pues dice, no, es que tú le dijiste a un familiar y el familiar me dijo esto, y oye, pero yo nunca dije eso. ¿Y por qué no me le dices? Porque no me lo preguntaste. Y ya están los dos enojados, fíjese. Pero, ¿qué es lo que facilita esto? La comunicación en las partes, el ambiente, la presencia de una persona que es profesional en la materia y además tiene ciertas características para que ellos se sientan tranquilos. Hasta su manera de dirigirse a ellos, el tono, una sonrisa amable, mirándolos a los ojos, que vean que no hay nada que ocultar, que ellos se desinhiban y que no piensen que van a estar con alguien que no le va a favorecer a uno o al otro, ¿no? Que necesite uno confianza, porque muchas veces es lo que necesitan. ¿Cuál es el otro aspecto? El engaño o falta de confianza en la palabra de la contraparte. Es que yo ya no confío en ti. Mira, desde antes que viniera aquí me vienes diciendo tú que me vas a dar la pensión y no me das nada, y ahora me dices que hasta este porcentaje me vas a dar. No confían porque no ha sido cumplidor la otra persona, pero poco ganando el juicio de manera condicional lo va a hacer. ¿Cuántos se van a...? Yo digo, bueno, si afuera no pueden dar la pensión, adentro menos, ¿no es cierto? Es hasta incongruente porque el daño es para los menores cuando hay menores. Entonces, mejor llegar a un arreglo. ¿Cuál es el procedimiento? El inicio. Puede ser que la remisión sea por la autoridad jurisdiccional, como ya vimos, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los juzgados, por remisión de ley, los obliga a que si alguien lo pide, así va a ser. Recientemente hubo 5 personas que solicitaron en Jalapa laborales que citaran a la contraparte para que llegaran a un posible acuerdo. Por razón del territorio se le tocó a Córdoba y ese fue un asunto que ya están, pero muy pocos lo hacen porque desconocen esto. De hecho, son reformas recientes todas estas que estamos platicando. Puede ser que sea por la revisión de la autoridad, entonces se hace la invitación y si hay comparecencia de ambas partes, se va a la mediación. ¿Hasta cuántas veces se tienen que hacer las invitaciones? Dice que si lo solicita la persona, hasta 3 veces. ¿Qué es lo que pasa por mientras en el proceso jurisdiccional? La ley establece que se suspende, por ejemplo, la prescripción, se suspende también trámite, ¿no? ¿En qué momento? Pues en el momento que se solicita, o en el mejor de los casos cuando se hace la revisión. Ya no tengo el asunto, pues cómo no voy a suspenderlo, ¿no? Lo estoy remitiendo. Muchas veces llegan ambos interesados. Oiga, queremos aquí, nos pueden asesorar una premediación, podríamos decir, no, ¿qué se necesita? Ver, pues ya nos pusimos de acuerdo, queremos solucionar esto, sí, cómo no, vénganse. Se pasan directamente a la etapa de la mediación o conciliación, que pueden ser varias sesiones, también como decía, hasta máximo 4 sesiones, dice la ley. Se llega al convenio y todos felices, es lo más fácil eso, cuando los dos están de acuerdo y hay disponibilidad, ahí termina todo, se llevan su convenio. Si alguien no incumple total o parcialmente, se pasa directamente a la ejecución, o pudiera haber remediación. Por ejemplo, llegó una señora donde ya habían hecho su convenio y se habían establecido diversos aspectos. Uno de ellos era el monto de la pensión. Y después de 2 años llega, oiga, es que no me ha dado nada, dice, no se me ha incrementado a mí la pensión. Y bueno, pues citamos a la contraparte, no, pues efectivamente, cumplidor, por cierto, no, sí, ¿cuánto quiere? No, pues
se incrementen tanto por ser correcto. Ahí terminó el asunto. Que si se va al ámbito jurisdiccional, otro pleitito por ahí, ¿no es cierto? Y de años. En ocasiones llega solamente el interesado. Dice, oye, yo necesito que se le invite, se le llama invitación a fulano de tal, que vive en tal lugar, sus datos son estos, en ocasiones hasta se presenta un croquis, se va. Si la invitación, si la contraparte acepta esa invitación, entonces ahí puede ser que comparezca o no comparezca. Si comparecen y se van a la mediación, y así se siguen. Así se siguen. Estamos notando que el procedimiento es muy flexible, a diferencia del ordinario, rígido, ¿no? Es demasiado flexible. Las partes, si hay disposición, se ponen de acuerdo y ahí terminan todo. ¿Cómo qué asuntos hemos resuelto? Miren, este es muy interesante porque llevaban varios años en los juzgados, o en el ámbito jurisdiccional más bien, y no se ponían de acuerdo. Había un problema de pensión con una hija, con la esposa, con una concubina, ya se imaginan, ¿no? Un poco complicado. Y entonces el juez les dice, oiga, ¿por qué no van a arreglar su asunto allá al centro de justicia alternativa? Lo interesante de esto es que las personas llegan, se les atiende, entonces todos los que estaban involucrados en las pensiones fueron cediendo, porque el ser razonable, la raíz de la palabra ser razonable quiere decir ceder también, ¿no? Ceder en algo, porque es de lo contrario, si no se cede, hasta es lo contrario, razonable, le dicen a alguien, ¿no? Es que ese es irrazonable, no cede nada, no quiere saber nada. Fueron cediendo y se pusieron de acuerdo. ¿Cuál fue el aspecto interesante? Miren, que los que estaban ahí recibieron, dice, que sus abogados les habían prohibido comunicarse entre ellos, advirtiéndoles posibles simulaciones que los llevarían a fracasar en el juicio. ¿Sí? No quiero decir que fueron ustedes tampoco, fueron de otro estado, de otra entidad, ¿no? Pues miren, sí notamos, y esto es cierto, fíjense, yo fui de vacaciones a una entidad, me encontré un compañero que se íbamos junto a la carrera, ¿no? ¿Sabes que me ando divorciando? ¿Y cómo sabía que yo trabajo de eso? Soy secretario y se doy cuenta, yo entiendo eso. ¿Qué pasa? Dime. Digo, voy a estar aquí varios días, si quieres invita a tu abogado y platicamos. Ya invita a su abogado y yo escuché, le dice, ¿y por qué no arreglas tu asunto? Aquí debe haber un centro de mediación o de algo, ya todos los estados lo tienen. Yo andaba de turista, en realidad tampoco me voy a ir con él, ¿no? Pero le dije al abogado, y el abogado le dice, no te le acerques porque la situación está media complicada, dice, y si no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y efectivamente, pues no llegamos a ningún acuerdo, pero es que yo le insistí, ¿cómo? Váyanse a la mediación. ¿Qué es lo que pasa? En las mismas mediaciones hay otro asunto. Todos los que les estoy platicando real, aunque hay una cuestión de confidencialidad, de secrecía, pues no estamos más que en un foro académico, no estoy diciendo nombres tampoco, ¿no? O sea, después no me van a decir, no, si usted pueda platicar mi asunto ya, espero que no haya nadie. Llega una pareja, el solicitante dice, quiero separarme de mi esposo, por favor cítalo para el divorcio. Ok, se hace la invitación a la persona, se sientan, había de por medio 2 niños pequeños, ¿no? Pero el esposo le dice, oye, yo no quiero divorciarme. No, es que me dijeron, y empieza la situación, que tú andabas con otro, no sé qué tanto, ¿no? ¿Quién te dijo eso, no? Sí, se parece hasta de chisme, eso, de telenovela, pero la verdad es que así se dan muchas cosas. Yo se lo estoy resumiendo. Esto implica horas, no crean que es algo tan sencillo.
al final aclaran sus diferencias. Y lo que no, terminaron no divorciándose, hicieron las paces, se juntaron, e incluso salieron lo de los niños, ¿no? Digo, vean la ventaja de esto, sobre todo lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Por eso decía que fomenta la paz, la tranquilidad. Entonces terminaron en paz los dos y ya no hubo divorcio. Sirvió, porque aquí tenemos otra ventaja, que hay psicólogos también. Y un psicólogo puede apoyar en eso, en una terapia psicológica, en algo, que muchas veces es eso. La gran mayoría de las diferencias de los pleitos empiezan por cosas pequeñas. Sí queda claro, qué buen propósito el que no haya habido el divorcio, que si se van al órgano jurisdiccional, imagínense en la contestación, lo otro. Tampoco el juez les va a invitar a que digan, no, miren, traten de llegar a un acuerdo, vean sus hijos, háganlo por sus hijos, mediten. ¿Qué fue lo que le funcionó a la mediadora? Oigan, yo nomás quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se llevaban cuando eran novios? Empieza la terapia, ¿eh? ¿Cómo se trataban de recién casados? Ya ustedes van a imaginarse la respuesta. Dice, ¿cuántos años llevan de casados? No, pues tantos. Dice, ¿y por qué han cambiado la situación? Fíjese. Le dice, es que él y que el otro, no sé. Digo, a ver, ¿usted cree que su ex esposo, no era su esposo, era su pareja, tenga algo bueno? ¿Qué vería usted de positivo en él? ¿Qué le gustaba a usted de él? No, pues esto y esto. ¿Y usted qué le gustaba de ella? No, pues es esto. ¿Y creen que pueda volver a funcionar eso? Fíjese, ¿no? Termina juntándose, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. No siempre termina así, fíjense. No siempre termina así. Brevemente, también ya que estamos en esto. Hay una señora que ve en Coginato con un hermano, pero los hermanos son varios y tienen una copropiedad. Entonces quieren que se salga ella de vivir de él. Y ya durante la audiencia se le dice, no, dice, es que ya él ya no es copropietario. Dice, ¿cómo que no es copropietario? Pues yo sé, porque había tenido 2 hijos con él, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿a dónde me voy? Además, ¿no? Y ellos la querían sacar, pues, una desocupación. Como los mediadores se pueden auxiliar de expertos o de otro tipo de pruebas, al igual que el juzgador, ¿no? Dice la señora, mira, aquí traen, le digo, oye, ¿usted qué trae? No, pues mire, y saca otro título la señora y dice, mire, no, es que aquí sí sigue siendo copropietario, no era una mentira. Se enojó tanto la señora que ya no se llegó a ningún arreglo y dijo, pues ahora me quedo y hagan como quieran, ¿no? Porque son unos mentirosos, dice lo que decíamos, el obstáculo, la mentira, ¿no? Por no actuar de buena fe. Pues salió peor el asunto. Digo, oiga, nosotros no podemos hacer nada ya. Usted habló con falta de rectitud y mire lo que voy a hacer, ¿no? Porque a lo que voy es que para que haya una buena conciliación, los dos, además de ser razonables, tienen que ser probos en su trato, ¿no? De otra manera, percibe el otro más si tiene otra idea de los hechos reales como son, y sabes que se quiere pasar de listo, como dice. Pero no funcionó. ¿Cuál es el nombre de la justicia restaurativa? Desde el 93 dice que se ganó esa denominación frente a otros términos. Ahí tienen ya los términos que se utilizaban para nombrarla, ¿no? ¿Dónde es que se da mucho la mediación y la conciliación? Fíjese, los instrumentos internacionales casi todos los tienen. En ocasiones tiene que surgir un mediador o conciliador para ver diferencias entre países e incluir. Pero en el ámbito internacional, sobre todo lo que es también en actos de comercio de carácter internacional, está ampliamente desarrollado. Creo que es una buena tentativa esta, la justicia alternativa, tratándose ya de particulares. La ONU hace algunas recomendaciones que, si la vemos, se han recogido incluso en disposiciones normativas ahí de México. Oye, ¿de dónde salió esta norma? Pues de ahí, ¿no? Ahí estaba. Es una recomendación de un organismo internacional que muchas veces se plasma
en derecho al interior de México o de una entidad federativa. Eso se lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Miren, para que vean ustedes los beneficios de esto. Ahí ven con rojo al final, dice, vamos a ver 2 meses nada más. Actualmente, el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz tiene una sede que es Jalapa, una unidad regional en Córdoba, otra en Veracruz y otra en Costa Rica. ¿Sí? Pero fíjense, en total somos 38 personas las que integramos estas 4 sedes. ¿Qué pasó en enero y febrero? No les quise traer más estadísticas, pero eso es un reflejo real. En enero y febrero, dice, se atendieron 468 asuntos, y noten, y 386 llegaron a un convenio. Estamos hablando de qué porcentaje de efectividad, del 82.44 de los que se atendieron, que llegaron a un buen arreglo. ¿Qué les parece ese resultado? Que sí funciona. Sí funciona, porque aquí, ahora, ¿cuál es la ventaja o los abogados? Porque miren, no quiero que se lleven en mente que aquí no participan los abogados. Sí participan y mucho. Hay abogados, aunque la ley dice personalmente se tiene que comparecer, muchas veces va el abogado con el poder y dice, ya, pero a la hora de la audiencia ya sí tiene que ir el interesado. ¿Cuáles son los cobros? Porque yo pregunté ahí en los mediadores, ¿qué han escuchado ustedes cuánto cobra un abogado por esto? Más o menos. No les estoy diciendo que cobren eso tampoco, porque hay máximos y mínimos, ¿no? Pero de lo que se escucha, ¿no? Desde 500 pesos, 1500, hasta lo más caro que me dieron, 7500, fíjese, por asesorarlos y estar en la sesión. ¿Por qué? Porque el abogado puede estar presente ahí, asesorando. La gran mayoría de asuntos no están presentes. Pero mire, ¿qué es lo que le interesa al abogado? Que gane una parte y se tarde años, y muchas veces por aspectos hasta formalidades del procedimiento, o que su cliente, la persona que viene a usted, logre una justicia eficaz, rápida, que se solucione rápido el problema y que diga, oiga, muchas gracias, porque mire qué rápido se resolvió este asunto, ¿no? Entonces, ustedes tienen una amplia venta ahí, los abogados, apoyar en esto, asesorarlos, incluso después del convenio hay que llevarlos si hay un incumplimiento para que se ejecute, y ahí nos pueden asesorar, también acompañarlos. Miren, no sé, yo ahí le voy a apoyar. Les decía, van a ganar menos, pero va a ser rápido, en una sesión quizás, hora y media, no que se van a llevar por trámite y luego por aranceles cuando no se ponen de acuerdo y que resulta que ya se fue menos el costo, ¿cierto? Yo les platicaba ese día que nos fue a invitar la doctora Casarín y la doctora Cobos y varios de ustedes, ¿no? Disculpen que no les diga su nombre porque lo voy conociendo, pero les decía, miren, tuvimos un asunto de aquí de Veracruz, en la sala, que llevó muchos años. Había de por medio 2 pequeños, gente pudiente, de aquí. Una de las causales del divorcio era contagio, adulterio, ¿no? Entre otras cosas. Y un pleitazo que era. Me acuerdo que uno de los abogados fue y habló con el magistrado que estaba ahí colaborando en su ponencia. Y dice, no, mire, échenos la mano, que es una injusticia, que el señor, que la señora, y que hasta una combinación de los nombres del hijo, ¿no? Algo complicado. Yo lo estoy haciendo por altruismo, dice, ¿no? Qué bien, por altruismo. Entonces, al revisar el expediente, me encuentro que había varios acumulados, incluso por promociones, contratos de prestación de servicios profesionales de 50,000 pesos cada uno. Y al final, déjenme decirles algo que es terrible. Al final, era el prestigio de un abogado contra el prestigio de otro. Y el pleito ya no eran las partes, eran ellos. ¿Saben por qué estaban peleando ahora por las costas? ¿No? El pago de gastos y costas.
y se iba y regresaba al colegiado, y bueno, yo decía, bueno, ¿de qué se trata esto realmente, no? A lo que voy, fíjense, es de las conclusiones. Si tenemos a la mano ya una herramienta útil, rápida, efectiva, gratuita,